Bien amigos, eh, bueno, de algún modo la vez anterior les había comentado que tenía la intención de poder hacer algunas grabaciones de conversación con alguna frecuencia. Y hoy día quisiera hablar de, de la tecnología y de algún modo cómo la historia de la tecnología ha pasado por mí, o al revés, cómo yo he percibido, he vivido los cambios tecnológicos. Para eso tendría que más o menos hacer algo de memoria respecto a cómo llegó la tecnología a mí desde muy niño, desde que uno tiene conciencia. Y todos sabemos, a lo menos en mi caso, sucede como los 5 o 6 años en adelante. Antes son chispazos y punto. Y cuando yo tenía como 5 o 6 años, la tecnología era, bueno, el teléfono, ring, pero ese teléfono era una cosa muy exclusiva. Yo sabía que existían los teléfonos y que esos teléfonos estaban en casas de personas, de familias con capacidad económica, como se dice hoy día, o con un nivel de ingresos tal que les permitía, digamos, tener ese instrumento. De hecho, pasaron muchos años, hasta que más o menos de a poco se comenzó a generalizar el uso del teléfono en las casas. Y yo, pasado ya los 70, la gente tenía que inscribirse para esperar que la compañía le instalara el teléfono. Habían corretajes en el tema telefónico para, no sé, me imagino yo que para compra y venta, que alguien dejaba una línea que estaba disponible, que alguien quería comprar. No me imagino que otra cosa podría ser un corredor de teléfono, pero existía. Y me recuerdo que don Jaime Valdés, el nieto, perdón, el abuelo de mis hijos, eh, y sus nietos, sin duda que lo amaban, lo adoraban, dado que mencioné su nombre. Sí, me acuerdo que él se inscribió y esperó con mucho afán hasta que llegó el día mágico que le instalaron teléfono. Le instalaron teléfono. Yo, teléfono en mi casa ahí disponible para tomar y decir aló, fue mucho más adelante, mucho más adelante, porque era un lujo. Después ya con los años llegó el celular y sucedió todo lo que sabemos. Y recuerdo que también la radio era una cosa muy exclusiva. Tener radio también ya era un nivel, era nivel eh, no millonario, pero sí ya con un nivel de ingresos profesionales, comerciantes medios, tenían ya ingresos como para poder tener radio. Y yo pasaba por algunas calles y en algunas casas se escuchaba la radio. Y jamás se me habría ocurrido que yo podía tener radio. Era como una cosa muy ambiciosa. Pero mi madrina, que era una mujer de trabajo, ella tenía radio. Nunca le pregunté cuándo la compró, dónde la compró, cuánto le costó. Pero también debo aclarar que a esa edad de los 5 o 6 años tuve una radio cercana que era la de mi madrina. Y yo recuerdo que de verdad, yo gozaba esa radio. Era la época en la cual uno se sentaba a escuchar radio. Y como era muy niño, yo ya sabía dónde estaban en el dial los programas infantiles, ¿ya? Y eran actores que hacían locución y pasaban cuentos que me imagino que los grababan como radioteatro, eh, y pasaban las cintas a esa hora, o eran diálogos, cosas para niños, y para mí eran muy entretenidas. Incluso recuerdo que en Radio Minería había una tipo 5 de la tarde, todos estos programas eran tipo 5, 5 y media, no más allá a las 6, pero esa es la hora peak de los programas radiales para niños. Y allí incluso radio teatralizaban Tarzán. Y yo seguía toda la historia de Tarzán y no me perdía capítulo lo posible.
o qué sé yo, estas historias de viajes, no sé, tipo Julio Verne, o Indiana Jones de hoy día, como hoy día, ese tipo de cosas, del llanero solitario. Y después me enteré que famosos actores como Julio Jung, que también ellos en esa época eran gente joven, o actores jóvenes, eran las voces que recreaban estos, este Tarzán, o este llanero solitario, etcétera. Pero para mí la radio fue muy, muy, muy importante. Por ese motivo, por casualidad, que mi madrina tenía radio. Y yo pasaba mucho con ella. Bueno, mi madrina es sin duda, no fue, es al día de hoy en mi conciencia mi segunda madre. Fue una real madrina. ¿M? Y, y si no se sido por la radio que ella tenía, quizás mi intelecto mismo sería más pobre. Yo creo que eso sembró mucho imaginación en mí, etcétera. Bueno, ese era el nivel de la tecnología, la radio y el teléfono como dos cuestiones. Se sabía por información, porque yo escuchaba a los adultos, que existía la televisión, pero esa televisión existía en los Estados Unidos. Y ya en películas que llegaban a Chile se veían escenas en las cuales en determinadas familias había un televisor, que eran unos muebles, ¿cierto? Con estas placas de vidrio donde se veía, digamos, escenas o personas conversando o haciendo noticias, etcétera. Pero era una cosa indirecta. De hecho, yo la primera vez que vi televisión fueron unos ejercicios al aire libre, por ejemplo. Me acuerdo que con mi madre, ella iba muy, muy poco al centro, pero alguna vez a comprar zapatos o algo así, íbamos por Ahumada, cuando Ahumada era calle, donde las micros venían por Arturo Prat, cruzar la Alameda y seguían por Ahumada, no sé, para cruzar el río. En una esquina, que debe haber sido tal vez Ahumada con Agustina, había un vehículo que era de la Universidad de Chile y que estaban transmitiendo al público que pasaba por ahí eh, imágenes o tomas, no sé, imágenes de televisión. Y había un televisor que ha sido, no sé, hoy día se le llamaría un monitor, pero es un televisor. Y esa es la primera vez que vi una pantalla con imágenes de televisión. Y muy de paso, porque tampoco mi mamá se iba a detener a ver eso, sino que yo como niño vi que estaba esa escena y todavía la recuerdo. Y después la vez primera que vi televisión ya fue el año 62 para el Mundial de Fútbol, donde trabajaba mi madre. eh, yo pasaba mucho en esa casa, y, que era la casa de los patronos de mi madre, y yo era muy amigo del hijo o el hijo menor de los dueños de casa, y con René eh, supimos, o él, digamos, que era un niño del barrio, yo un poco, entre comillas, un poco allegado, porque estaba ahí en el día cuando mi mamá trabajaba. En la esquina había una familia que tenía televisor o habían comprado televisor para el mundial. E incluso me acuerdo con Renecito que íbamos por el costado del jardín, estaban las ventanas abiertas y los dueños de casa veían que éramos niños y nos dejaban desde fuera ver la televisión. Ahora, evidentemente uno puede haber visto algunas escenas de un partido, no un partido entero, pero como era el mundial, sin duda que era algo muy atractivo. No me acuerdo qué partido, contra quién y quién ganó, nada, solo que vimos que el televisor estaba allí y veíamos televisor. Y al poco andar, los patronos de mi madre eh, compraron televisor. Ellos tenían en su casa, que era una casa grande, 2 pisos, una salita exclusiva, la dejaron para ver televisión, colocar el televisor. Obvio que el televisor era algo así como que lo van a haber prendido en la tarde, en la noche, después de comida, a sentarse a ver televisión. Y bueno, y a esa hora yo ya me había ido con mi mamá, pues mi mamá termina su labor tipo, no sé, 5:30, 6, pongámosle, no, nunca más allá. Y, y ver el televisor encendido con imágenes, debe haber sido una cosa, no, ese no, casi nunca la veía. Algunas veces, por alguna situación,
Y también la programación de la televisión al comienzo era una cosa que comenzaba así después del almuerzo, tipo 4 en adelante. No había una programación matinal. No, era como que a partir de las 4 o 5 en adelante, no sé, hasta las 11 12 habrá habido programas, noticias, cosas así de televisión. Pero es cosa de ver los diarios de la época. Si uno cogía los diarios, ahí venía la programación de la televisión, como quien está en la cartelera del cine. De ahí uno puede haber visto, se podría ver, digamos, a partir de qué hora comenzaba la programación de la televisión. Bueno, televisor propio tuvimos cuando mi hermana, profesora, eh, normalista, que ya había pasado por todo este test de haber trabajado en el campo, ya su primera destinación fue en Santa Bárbara. Yo pensaba dónde que era Santa Bárbara, y después ya logró ser trasladada a Santiago, y ya con su nivel de ingreso como profesora, eh, también, no sé si se tuvo que inscribirse en una casa comercial, y la cosa que ella compró un televisor, y eso ha sido 71, tal vez 72, pero por ahí. Y esa fue que tuvimos un televisor puertas adentro, un televisor propio. Aunque me falta un cuento que no quisiera dejarlo eh, olvidado. Radio propia, con mi madre, sí tuvimos, yo diría, creo que había sido por ahí por 62, 63 o tal vez 64 o 63, por lo menos. Fue porque ahí en Estado, entre Alameda y Moneda, hubo una tienda famosa que tienen que haber ganado mucho dinero, y tenían un tremendo letrero, que era un gran pie, y que decían, la casa del pie chiquitito. Era crédito, crédito a muchas personas que tal vez no tenían capacidad de mostrar ingresos, pero al parecer les permitían firmar letras o por mesa. Y mi madre sacó una radio ahí. Ahora, ¿por qué a ella le dieron crédito? No sé, porque mi madre trabajaba en el día a día. Ella planchaba, lavaba, hacía labores que le pagaban todos los días, lavaban por remuneración por día, y ella guardaba, era muy ordenada en dejar sus dineros para el arriendo, para esto, para lo otro. Entonces, demostrar una casa comercial de que ella tenía ingresos tales que podía responder por el pago de la mensualidad de la radio, no sé cómo era. Debe haber sido gente que sumó, midió y se dio cuenta que aunque hubiese gente que no les pagara, porque tampoco, tal vez no había mucho como perseguirlo, igual para ellos era negocio, porque había un porcentaje de gente que sí pagaba. Y esos que sí pagaban, sin duda que iban a tener que remunerar a los que no pagaban. Pura especulación. Pero algo debe haber habido de eso. Y, y resulta que me conta, y por favor, mi madre pagó rigurosamente sus letras, que deben haber sido unas 6 letras. Yo me acordaba que mensualmente yo sabía que ella estaba pagando las letras de la radio. Y esa radio, yo creo que también fue muy importante, muy importante. Escuchar radio todos los días, por ejemplo, aquí, como olvidar que para mí era sagrado, eh, escuchar de la radio Agricultura La Tercera Oreja. Todos los días un cuento diferente, y era como ver televisión, porque se encendía la imaginación y uno veía todo lo que estaba aconteciendo en el radioteatro de La Tercera Oreja. Y después de La Tercera Oreja venía un programa de lectura. Deben haber leído, no sé, ensayos, pero han sido cosas de ese tipo, no me recuerdo que hayan sido trozos de literatura, novelas, pero eran textos que se leían y que sin duda deben haber sido de mucho interés, muy interesante, por algo se le daban en la radio, pero era el momento en el cual yo me quedaba dormido. Y la radio no sé qué encendía, mi mamá tiene que la apagaba después, pero yo recuerdo que impagritablemente La Tercera Oreja, y la escuchaba ya estando acostado, y eso debe haber sido tipo 9 de la noche, y después ya venía la, la programación que les acabo de decir. Después con el tiempo, también la Radio Portales tenía ese programa del doctor Morty también, lo que era tan divertido, el doctor Morty, y otros más o menos similares. Con mi madrina, que yo pasaba mucho con ella era sagrada, después del almuerzo escuchaba sus radionovelas de Moya Grau, distintas.
también yo las escuchaba con ella y tenía toda una imaginación, cómo pasaban esas cosas ahí en el radioteatro. Y cuando ya faltaban pocos capítulos para terminar el radioteatro, las compañías iban haciendo actuaciones o presentando los últimos capítulos o el capítulo final del radioteatro por los pueblos, las ciudades. Y recorrían el país mostrando la última escena donde se resolvía el gran drama, la gran cuestión del radioteatro. Ese hacían negocio con eso. Bueno, jamás, nunca supe que mamá me madrina fueran a eso, porque era esperado que el radioteatro nos dijera, la radio nos dijera en qué terminaba la historia. Eran muy entretenidas. Realmente eran como aquellas intercalados que hace Vargas Llosa en su La tía Julia y el escribidor. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero me estoy alejando. Eh, bueno, ya hablé entonces del teléfono, hablé de la radio y el tema de la televisión. ¿Ya? Mucho después, yo recuerdo que la primera vez, no mucho después, al menos en mi caso, todos sabíamos que existía la computación y lo que sabíamos que eran una- unos procesadores, ocupo el lenguaje actual, pero no sé qué lenguaje pudimos haber ocupado en la época, eran aparatos grandes que tienen unos procesadores. No creo que en la época se hablara de procesador, pero bueno, algo pasaba ahí que entregaba información tal a gran volumen, a gran escala, de mucha calidad, que no se podía hacer mecánicamente. Eso es un poco lo que se sabía. Y, y después nos enteramos que eso eran tremendos refrigeradores, eran tremendos aparatos que venían de la década de los 40, en tiempo de guerra, y que ya era la informática en su desplegándose. Y hay un capítulo que me gustaría hacer algo especial con eso, pero lo voy a pellizcar un pedacito. Es una visita que me tocó participar junto con otros militantes de las Juventudes Comunistas. Fuimos invitados a una universidad en Almatá. em, y allí, en Kazajstán, en la universidad, dentro de las cosas que nos mostraron fue un computador, que era de verdad una suerte así como esos refrigeradores para guardar helado que hoy día en los supermercados tienen las hamburguesas congelándose, así de ese tamaño. Era un computador que obviamente no tenía ni pantalla, nada, era una cosa que ellos manejaban y la salida eran en papel, en rollos de papel. No los vi, pero nos explicaron de que eso era un computador y más o menos cómo funcionaba, lo mirábamos con curiosidad. Me acuerdo que lo que más nos llamaba la atención de que esto se podían procesar distintos tipos de cosas. Obvio que ellos lo usaban para fines científicos, pero también incluso habían curiosidades como que se podía escuchar música y había unos compases musicales de algún trozo de música, supongamos que de Mozart, y nos parecía increíble. Las explicaciones, no sé qué tanto pudimos haber entendido, muy poco, porque eran cosas muy técnicas y no teníamos ninguna formación en eso. Pero creo que eh, lo que sí estábamos conscientes que ese era el computador. La segunda vez que me topé con un computador, ya para trabajar, fue en el Instituto Alejandro Lipschutz, que en la época era una organización, una institución de estudios académicos del Partido Comunista y que operaba clandestinamente. Bueno, no soy tan clandestino, pero sí ilegalmente. Eh, Me recuerdo de dos departamentos donde funcionaba el instituto y habían charlas, cursos. Cuando dije que no sé qué tanto clandestinamente, lo digo en el sentido de que estaba abierto. Ahí podía ir cualquiera, no había que ser militante o estar inscrito. No, se sabía que se iba a ver, todo el mundo sabía que se iba a un lugar, digamos, con un nivel de observación del enemigo. Pero eh, allí, cuando el Lipchus estaba en esas callejuelas de ahí de Brasil con Avenida Mata, que no recuerdo cómo son esas callejuelas caprichosas,
una de estas casonas antiguas muy hermosas, en uno de esos pisos estaba el, el instituto Alejandro Lippius. Y allí vi un computador también. Eran unos Macintosh así cuadraditos, bien como cajitas, donde había un compañero que era la católica, me acuerdo que los manejaba y todo, lo mirábamos curiosos, como bueno, ya había pantalla, había procesador, y estaban las, no se ponía el software, ¿cierto? Digamos, no, el sistema operativo y después el software para programar. Ahí fue esa vez. Después son otros capítulos en mi vida que otra vez me gustaría contarlos, pero por ahora, cuando trabajé apoyando su trabajo político y digamos francamente más en la parte creativa e intelectual de Pedro Corbalán, don Lucho, como yo, como le decíamos, digamos, y yo también con mucha familiaridad, pues me lo trataba así, don Lucho, y él, don Lucho nomás. Pero sí, él estaba en espacios clandestinos y me tocó trabajar con él en ese espacio. Él también tenía, digamos, un Macintosh bien modesto, pero muy eficiente. Y me acuerdo que cuando comencé a trabajar con él, me dijo, bueno, algo así como, ahí estamos, compañero. Y yo comenzaré a hacer uso de todos mis recursos de imaginación o de intento, de juego de acierto y error, para comenzar de a poco a aprender a usar el computador, porque nunca como régimen de trabajo lo había usado, primera vez. Antes bueno, ya conté que los conocía, que yo los había visto operar, pero yo ahí trabajando una cosa concreta, como por ejemplo que él tenía notas y que quería que se pasaran se transcribieran, o, o corregir cosas que él ya tenía, bueno, lo que es un trabajo básicamente en Word, y que había varios programas, Star Wars, el Word, habían varios, no me acuerdo cuál usaba él. Y ahí ya fue la primera vez, que se copiar y pegar, todas esas funciones, que era tan nuevo, como se, esto no estaba el mouse, era todo operativo. Bueno, y después ya la computación se fue cada vez más ampliando y un régimen de trabajo ya más fuerte, nivel de computación más desarrollado, con los Macintosh, no, con los que usaban el Windows, los 206, después traje el 306, el 206 me compré uno y ya me acuerdo que la Valentina y el José Manuel eran muy pequeñitos, pero cuando llegó a la casa el primer computador, para ellos también fue mágico, incluso cuando pusimos el Prince, que era un juego, para ellos fue una cosa increíble. Yo me acuerdo de sus caritas mirando eso y llamando a papá, papá, mira. Bueno, también estaban ese tipo de juegos muy, muy básicos. Y bueno, en el caso, como familia, digamos, lo queríamos para algo más concreto, poder escribir, registrar eh, documentos, tenerlos guardados en el ambiente. Y después, digamos, la computación sigue como historia a niveles que yo podía ya hablar mucho. Y me recuerdo que en La Nación fue la primera vez que yo tomé contacto con la internet. Antes era un dato, se sabía que existía, pero no, yo trabajar con internet, no. Pero La Nación, en la empresa periodística, ahí sí ya había internet. También hay que decir que con la computación y ya con la internet, el diario que estaba estructurado en la parte productiva de un modo, cambió radicalmente de un día para otro. En La Nación, ahí en Agustina, había un espacio muy grande, había un casino. Pero antes de ser casino, ese era el espacio de trabajo de los linotipistas. Los linotipistas eran un sindicato muy poderoso. Si ellos entraban en huelga, se ponía en riesgo toda la producción, la publicación de periódicos y revistas. Hay gente que dice, bueno, que ganaban mucho dinero. No, me encantaría un día conocer un linotipista y poder que me contara cómo era esa vida. Lo voy a hacer por acá.
Y ahí, ahora, de un año a otro, con la computación y estas nuevas herramientas, ese sindicato se derrumbó porque todo lo que era linotipia ahora pasaba a ser computacional. Y el espacio, que era muy grande, se comenzó a usar como eh, un casino. Sí, porque ¿cómo uno explica que un casino tuviese un lugar tan privilegiado dentro del edificio de la empresa? Esa era la razón. Y bueno, ahí era computación, ya incluso ahí ya comenzaron los computadores con pantalla color, ante todo era blanco y negro, y ha sido un desarrollo que no podría llegar al día de hoy. ¿Por qué quise hacer este programa con el tema de la tecnología? Que me gustaría volver sobre el tema ya en una fase más posterior a estos capítulos iniciales que les he estado narrando, contando, porque estoy haciendo esta grabación en mi nueva tablet. Yo soy un tablet dependiente. Que hasta ahora he tenido como 4 tablets. No, esta es la cuarta. Las 2 han muerto de viejas y una eh, se le murió la placa madre. Lo llevé a arreglar y me dijeron, mire, por favor, arreglar la placa madre es tan caro como que se compre una nueva. Y ahí quedó, tuve que comprarme una Samsung S2 que no ha muerto, está viva, pero ya la pobrecita está tan traqueteada. Bueno, de hecho, hay 2 costalazos, significó que se utilizó, digamos, la pantalla. Se descarga muy rápido, se carga muy lento. eh, y dije yo, bueno, si tengo alguna pequeña oportunidad de poder pagar una mensualidad, me saqué esta, de 10.5, una tremenda imagen, esta nueva. Yo dije, mi nuevo programa lo tengo que hacer en esta tablet, que la tengo al frente mío, y, y bueno, y va a ser mi instrumento de comunicación con quienes se encuentren conmigo con estas pequeñas narraciones o conversaciones. Y todo gracias a este amigo y gran amigo, tan amigo que es como un hermano, me dijo, ¿y cuándo vas a nuevamente hacer un programa? Tanto tiempo que no haces, me gustaba mucho escucharte. Eso ya lo dije la vez anterior y lo repito. Y yo quedé para adentro. Alguien me escuchó, alguien sabía que yo hacía esto. Entonces tengo que seguir. Y tomé su guante y este es el segundo programa que grabo. Después de aquel anterior, que fue grabado en la vieja tablet, se veía oscuro porque estaba muy oscura esa noche y lo quería hacer que saliera como saliera. Y este creo que tal vez salió un poquito mejor por el tema de la luminosidad y porque esta tablet sin duda que es muy muy buena. Nos vemos en la próxima grabación.